Al final de la evolución de Roma, hay una época denominada el dominado y la crisis del Imperio Romano. Crisis y decadencia. La crisis produce una larga decadencia que lleva a la conquista de Roma por parte de los bárbaros y la desaparición del Imperio Romano de Occidente. En aquella época, el Imperio Romano se dividió en el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. El cristianismo fue un importante factor de disgregación del imperio en estos dos. Constantino, con el Edicto de Milán, confirma la tolerancia hacia el cristianismo, convirtiéndola en religión oficial con el dominado, y aparece la monarquía absoluta o autocracia. Más adelante Teodosio es el que divide el imperio en dos, el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. Después de varias invasiones bárbaras, el imperio de Occidente cayó en el año 476. Sin embargo, la historia del derecho romano sigue en Oriente con el imperio bizantino, que se extiende durante un largo periodo histórico hasta la conquista de este por parte de los turcos en el siglo XV. Justiniano, el emperador Justiniano, realizó la gran compilación del Corpus Juris, formado por el Digesto, obra que recoge los escritos de los juristas clásicos del Código, compilación de nuevas leyes imperiales, y las novelas, nuevas leyes justinianas. Gracias a esta compilación de normas de derecho romano y esta compilación que hizo Justiniano, se conoce la mayor parte del ordenamiento jurídico del Imperio de Roma. Luego de la época clásica del derecho antiguo, entramos a la época medieval. Hablemos del derecho medieval. Lex Romana. La Lex Romana Visigotorum o Breviario de Alarico. En Occidente, la obra de mayor importancia e influencia fue la Lex Romana Visigotorum o Breviario de Alarico. Esta ley del año 506 promulgada por Alarico fue una recopilación de leyes imperiales romanas y de textos jurisprudenciales, y representaba el derecho culto y oficial frente a los usos y costumbres del derecho germánico, derecho alemán, derecho canónico. El derecho medieval se forma del encuentro o fusión entre elementos del derecho romano y germánicos de Alemania, con la inspiración cristiana del derecho canónico. Descubrimiento del digesto o pandectas. El descubrimiento del digesto del que hablamos anteriormente, que fue aquella compilación del Corpus Juris de Justiniano, también llamado pandectas, en Bolonia en el siglo XII, supone un regreso a las fuentes romanas. En aquella época existían unos religiosos que tomaron estas leyes romanas, estos códigos romanos, y empezaron a hacerle anotaciones. Se le llamaron glosadores. Los glosadores inician una labor de comentarios y anotaciones marginales a los textos romanos, denominadas glosas. Por eso se le llamó a estos los glosadores. Hubo una escuela que se denominó de los comentaristas en el siglo XIV, que realizó comentarios y síntesis de las obras de los glosadores para descubrir principios jurídicos generales. Es decir, estos comentaristas o postglosadores lo que hacían era hacer comentarios de las glosas que habían hecho los antiguos frailes y sacerdotes. Ellos, estos comentaristas, sentaron las bases del derecho común con elementos romanos y canónicos, y llegó hasta la época moderna, ¿verdad? Hizo que el derecho romano cobrara una nueva vida, una reinterpretación y una nueva aplicación en ese mundo contemporáneo de la época medieval. Tenemos el derecho antiguo, el derecho medieval, y luego entramos a la época moderna, el derecho moderno. El derecho común en la época moderna se concibe como un ordenamiento universal basado en el derecho romano. La vieja idea que el derecho romano era el derecho natural de la cristiandad se convirtió, gracias a la labor de los comentaristas, en una realidad jurisdiccional. Frente a las tendencias prácticas de los glosadores y comentaristas, se inicia un movimiento humanista en el siglo XVI, consecuencia del Renacimiento. Se pretende reconstruir el derecho romano en sus distintas fases de formación, liberándolo de las distintas alteraciones introducidas por los comentaristas. Hay un renacimiento de interés por conocer las obras de los romanos. Derecho natural. El significado de derecho natural
es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de derechos fundamentados o determinados en la naturaleza humana. A eso hacemos alusión cuando nos referimos al derecho natural. Hay una definición muy importante de Marco Tulio Cicerón, jurisconsulto de la época clásica del derecho romano. Cicerón planteó en su obra La República la siguiente definición de derecho natural. La ley verdadera es la recta razón de conformidad con la naturaleza. Tiene una aplicación universal, inmutable y perenne. Mediante sus mandamientos nos invita a obrar debidamente y mediante sus prohibiciones nos evita obrar mal. Y no es en vano que establece sus mandamientos o prohibiciones sobre los hombres buenos, aunque aquellos carezcan de efecto alguno sobre los malos. Ni el Senado ni el pueblo puede liberarnos de sus obligaciones, y no tenemos que mirar fuera de nosotros mismos para encontrar su expositor o intérprete. No habrá así diferentes leyes en Roma y en Atenas o diferentes leyes ahora y en el futuro, sino que una ley eterna, inmutable, será válida para todos los países y habrá un solo maestro y rector, es decir, Dios, sobre todos nosotros, pues Él es el autor de esta ley, su promulgador y su juez, aplicador. Quien desobedece huye de sí mismo y niega su naturaleza humana, y en razón de este mismo hecho sufrirá las peores penas, aun si escapa a lo que comúnmente se considera castigo. También se dice de Cicerón, que es el autor de esta importante frase. Esta frase célebre: la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. En la época moderna hay dos movimientos filosóficos que tienen que ver con el derecho. El derecho natural en el siglo XVII y la escuela histórica alemana en el siglo XIX. En el siglo XVII, la escuela de derecho natural defiende un derecho universal para todos los pueblos, fundamentado en el derecho romano. También hay un movimiento filosófico o filosofía del derecho que, junto con el derecho natural, plantean los fundamentos de lo que hoy se conoce como los derechos humanos universales. En el siglo XIX, la escuela histórica alemana considera el derecho de un pueblo como el producto instantáneo de su propio espíritu. El derecho entonces viene siendo un producto cultural y por lo tanto referido a un contexto y a un tiempo histórico determinados. Se cultiva un derecho teórico o de profesores que se distingue del derecho práctico o de juristas. Cuando hablamos de derecho, hablamos también de que el derecho se puede dividir en dos: un derecho objetivo y un derecho subjetivo. Descripción del derecho objetivo. Se refiere el derecho objetivo a aquella norma de ley que prescribe una obligación. Esto se detecta al aplicarle la estructura jurídica a la norma. Por decirlo de un modo gráfico, el derecho regula una serie de tipos o personas jurídicas abstractas, a cada uno de los cuales le atribuye unas facultades y unos deberes. Cuando en la vida real una persona concreta se inviste de uno de estos tipos, se subsume a él, siéndole de aplicación, de modo personal y particularizado, aquellas obligaciones que de manera generalizada la norma asigna al tipo. Para que la generalidad sea efectiva, es decir, para que la norma general pueda aplicarse a los casos particulares, es necesario que la conducta que ella contempla responda a lo que podríamos llamar actividad ordinaria o corriente del grupo. Cuando hablamos de derecho objetivo, entonces estamos hablando de normas jurídicas de acatamiento obligatorio, de mandatos que regulan las conductas de las personas. En el caso del derecho occidental, que trae elementos del derecho romano, nuestro derecho occidental es un derecho escrito, pues también pueden haber normas de carácter consuetudinario, de costumbres, que constituyen también un derecho objetivo. Algunas características del derecho objetivo son la imperatividad, la alteridad y la coercibilidad. Hay un derecho objetivo cuando hay una norma imperativa. La imperatividad implica que el derecho se propone ordenar de manera determinada las relaciones sociales, por lo que es necesario que las facultades particulares estén obligadas por el derecho, lo que solo se logrará si éste está investido de imperio. La ley ordena. Los mandatos imperativos del derecho se refieren siempre a conductas, bien mandándolas, bien prohibiéndolas, por lo que un precepto que no haga referencia a un comportamiento que no manda ni prohíbe nada no es propiamente un precepto jurídico, aunque se haya inserto en un texto legal.
tal como sucede en las llamadas normas de organización, como por ejemplo que San José es la capital de Costa Rica. Este precepto no es un precepto jurídico, es un precepto organizativo, ¿ok? Para que sea una norma imperativa, tiene que ser una norma jurídica que implique un mandato, una obligación de hacer o no hacer algo. La coercibilidad es otro elemento del derecho positivo. Coercibilidad es la propiedad que tiene el derecho de poder imponer siempre su cumplimiento, recurriendo incluso a la fuerza, si ello fuese necesario. El derecho debe cumplirse siempre de modo espontáneo cuando el obligado se aviene a ello, o de modo forzado o activo en el caso contrario. Finalmente, la alteridad. Y la alteridad es ese elemento del derecho que hace referencia a que el derecho se proyecta sobre las relaciones que se establecen entre dos o más sujetos. Es decir, el derecho regula relaciones de alteridad, relaciones intersubjetivas entre sujetos. Decíamos que el derecho se divide en derecho objetivo y derecho subjetivo. En cuanto al derecho subjetivo, el derecho subjetivo remite o hace referencia a sujetos, a personas. Y el derecho subjetivo se trata de una facultad. Se trata de una posibilidad de hacer de la que dispone el sujeto. Pero decir facultad es decir al mismo tiempo poder hacer algo. Cuando afirmo que tengo derecho a tal cosa, lo que estoy expresando es que ostento la facultad de hacerla, que puedo hacerla, de donde resulta una importante consecuencia, que el poder no es exclusivo del Estado, sino que también se manifiesta en los particulares a través del derecho subjetivo. Es un poder diferente, pero no deja de ser poder. Para que exista, debe considerarse dos sujetos, relaciones de alteridad. De modo que en el derecho subjetivo vamos a encontrar dos elementos constitutivos del derecho subjetivo. Elementos del derecho subjetivo son la facultad y la obligación correspondiente. La persona que tiene el derecho tiene la facultad de ejercer ese derecho. Y correlativamente, la persona que está obligada a respetar ese derecho o a hacer algo, tiene una obligación correlativa. Una persona ostenta la facultad y otra persona correlativamente tiene la obligación. Esto nos lleva al contenido del derecho subjetivo. El derecho subjetivo tiene dos contenidos, un disfrute y una prestación. El que ostenta el poder, el que tiene la facultad, tiene derecho al disfrute. El contenido del derecho es el disfrute. Puede gozar, disfrutar, explotar el derecho que tiene. Y obviamente la otra parte, la parte obligada, está obligada a dar algo que es la prestación de ese derecho. Ese es el otro elemento del derecho, el otro contenido del derecho subjetivo. Los contenidos del derecho subjetivo entonces son el disfrute y la prestación. El disfrute, en términos generales, puede afirmarse que el disfrute constituye la perspectiva interna del derecho subjetivo. El término disfrute es suficientemente expresivo y alude a que el derecho proporciona a su titular el goce o la satisfacción de poseer ese derecho, con todas las ventajas que ello trae consigo. Por ejemplo, el derecho a la propiedad permite a su titular poseerla, usarla, obtener rendimientos. Por otra parte, la prestación se refiere a su proyección externa. El titular del derecho se dirige a otros pretendiendo y exigiendo de ellos una determinada conducta, puede ser de hacer o de no ser algo. Así, en un derecho de crédito la pretensión es lo que verdaderamente resulta. Al contrario, hay derechos como el de la propiedad, en lo que verdaderamente ostensible es la facultad del disfrute de la propiedad.